comenzar rápidamente. A ver, vamos a continuar con la presentación del día de hoy. Bueno, como ya lo han podido ver, una vez más, buenas noches a todos. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son las adicciones psicológicas. Ya hemos tratado más o menos estos temas en alguna sesión, creo, ya pasada, pero ahora vamos a ver puntualmente lo que son las adicciones psicológicas. Ahora, ¿qué es una adicción psicológica? Porque ya hemos visto que hay pues una adicción a sustancias, pero ¿qué es una adicción psicológica? Acá les traigo una pequeña definición y les voy a explicar más o menos acerca de ello. Se define a una adicción psicológica como un conjunto pues, de manifestaciones fisiológicas, o sea, quiere decir físicas, comportamentales y también cognitivas, en el cual pues, el consumo tanto de una sustancia o de repente en este caso o un tipo de ella, pues nos hace perder el control de lo que se hace o de cómo se consume. En este caso también básicamente el comportamiento. En este caso es la situación, en este caso es la acción que realizamos, la acción que realiza el individuo y cómo también adquiere pues una parte muy importante, convirtiéndose pues en una prioridad principal para la persona, para el paciente o la persona del individuo que esté cometiendo pues esta adicción en concreto. Una adicción tiene 4 elementos. El primero, pues ya lo conocen ustedes, es un fuerte deseo, no hay una capacidad para detener la conducta, una angustia emocional cuando no se hace la actividad y por último, la persistencia en la conducta. Ahora, para que nos quede más claro entre una adicción psicológica y una adicción química, aquí lo he podido diferenciar para que ustedes puedan ver las diferencias. En las adicciones químicas nos referimos a la adicción a una sustancia, a un compuesto químico que brinda pues, un estado de satisfacción, de bienestar. La persona recibe una recompensa al consumir esta sustancia debido a los efectos químicos que produce en el cerebro. El cerebro reacciona tras el uso prolongado y se adapta, reduciendo la cantidad de efecto de la sustancia con el tiempo. Aquí se desarrolla ya lo que llamamos pues la tolerancia a la sustancia, ¿no? Y la persona con adicción necesita aumentar la dosis y consumir más y más pues para disfrutar de los mismos efectos que antes. Eso es cuando nos estamos refiriendo a una adicción química, o sea, a una sustancia. Ahora, cuando nos referimos a una adicción psicológica, aquí nos referimos propiamente cuando una persona es adicta a algún tipo de comportamiento que le genere una sensación de bienestar o placer. A pesar de no hacer uso de ninguna sustancia, porque acá no hacemos ningún uso de ninguna sustancia, estos individuos pueden presentar un síndrome de abstinencia. Esto es más que todo psicológico, muy similar a los que consumen pues algún tipo de sustancia o algún tipo de droga. Ok. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de adicciones psicológicas? Aquí les he puesto 10 tipos de adicciones psicológicas. Tenemos pues el juego patológico o la ludopatía, la adicción a los videojuegos, la adicción al sexo, la adicción a las compras, la adicción a la comida, adicción al trabajo, adicción al ejercicio físico, adicción al teléfono, al celular, adicción al internet y finalmente adicción a las redes sociales. A continuación vamos a ir viendo punto por punto cada una de ellas. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuál es la definición? Y más o menos cuáles son sus factores de riesgo. Por ejemplo, encontramos el juego patológico o ludopatía. ¿Qué es? Pues en este caso son la adicción a los juegos de azar, también llamada, como ya lo dijimos, ludopatía, es el deseo pues irrefrenable de seguir apostando a pesar pues de los estragos que pueda causarnos en nuestra vida o en la vida, en este caso, pues del individuo que comete, ¿no? esta actividad. Las apuestas pueden estimular los sistemas cerebrales de recompensa, al igual que las drogas o el alcohol, y pues causar una adicción. Esto es lo que desencadena que se genere este tipo de adicción. Ahora, ¿cuál es la sintomatología de una persona que pues, está siendo adicto a un juego patológico? En este caso, siempre está preocupado por las apuestas, sentir la necesidad de apostar sumas de dinero cada vez más altas, y ahí hay como que una pérdida de conciencia entre lo que puedo gastar y lo que no, ya ahí simplemente se gasta hasta lo que no se tiene en ese momento. Intentar controlar o reducir o detener las apuestas sin éxito. Muchas veces los adictos creen que pueden controlar esa parte y que pueden frenarse cuando ellos de repente lo quieren, pero se dan cuenta de que ya no pueden hacerlo. Sentirse inquieto, irritable al intentar reducir las apuestas, ocultar la magnitud de las apuestas. Muchas veces cuando los familiares ya comienzan a notar
o el entorno social del paciente comienza a notar de que ya está ocurriendo algo grave, lo que comienza a hacer el individuo en este caso, pues es ocultar o minimizar, ¿no? En este caso, pues vamos a decir, el monto que está apostando o la pérdida de dinero que ha tenido, la minimiza o simplemente la oculta. En este caso también poner en peligro, poner en peligro también o perder relaciones pues importantes, ¿no? Relaciones interpersonales, en este caso relaciones familiares, relaciones sociales, recurrir a actos delictivos cuando ya no tiene dinero y de repente ya no tiene quien le pueda prestar, ya vamos viendo que recurre de repente a otro tipo ya de actividades un poco más ilícitas, ¿no? En este caso robos, en este caso puede ser alguna estafa, algo para obtener ese dinero y poder pues saciar esta adicción que él tiene y pedirles a otras personas que se hagan cargo de sus problemas económicos, ¿no? En este caso vemos que algunos adictos pues tienden esto de pedir o de tener ese soporte que sus familiares siempre paguen sus deudas y esto ya se convierte también en un círculo pues vicioso al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que agravarían o que vamos a decir intensificarían esta situación o esta probable adicción en un paciente? Trastornos de salud mental, si es que el paciente ya tiene algún tipo de patología predisponente. ¿A qué nos referimos con eso? Si es que el paciente ya tiene algún trastorno de por sí, si de repente el paciente ya tiene un diagnosticado con TLP, vamos a decir, ¿no? Un borderline, o de repente tiene algún tipo de situación en específico que le está desencadenando esto. La edad también es un predisponente. Hay estudios que nos dicen que pues en varones que son jóvenes es más predisponente el hecho de un juego, de una adicción más rápida a un juego patológico, ¿no? O una ludopatía. El género, más predisponente es en el género masculino. La influencia de familiares o amigos. Si nos desarrollamos en un círculo que hemos crecido de repente o que tenemos cerca amigos que tienen este mismo problema o a un familiar o de repente estamos en un entorno que tiene este mismo problema, pues va a ser que esto se pueda intensificar mucho más. Y ciertas características de la personalidad, esto va muy ligado a lo primero que estábamos hablando, si es que ya hay un factor predisponente de la personalidad. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que pueden haber durante el trayecto que ocurre esta adicción? Problemas económicos, porque obviamente la persona al tener esta pérdida de dinero o estar en constante preocupación por obtener más dinero y poder apostar más y seguir saciando esta adicción, pues van a haber desfalcos económicos. Problemas legales o encarcelamiento cuando ya comete pues actos ilícitos, mal desempeño laboral o pérdida del empleo, ya que pues como toda adicción lo que hace pues es afectar la funcionabilidad del paciente. En este caso, pues va a menguar también su rendimiento laboral. Mal estado de salud en general, porque obviamente por toda la adicción también va a generar que el paciente de repente esté siempre preocupado, siempre tenso por esto de poder saciar de alguna manera esta adicción que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? También va a generar estragos físicos en la persona. El de repente el no comer bien, el no dormir, o el de repente tener dolores de cabeza o algún tipo de somatización en el cuerpo. Somatización nos referimos cuando ya vemos que hay algún tipo de desencadenante, de estrés o algo, algún problema ya se transfiere físicamente al cuerpo. Y en casos un poco más extremos, pues ya cuando ya no pueden de repente saciar esta adicción y ya no tienen de repente de dónde poder tener el dinero para poder jugar y seguir apostando, pues ya vemos ya que entran en un estado depresivo, pueden tener pensamientos suicidas e incluso también pues pueden cometer o intentar suicidarse. Ahora, dentro del síndrome de abstinencia que encontramos de estos pacientes, se rescatan estos 4 puntos. Primero, la ansiedad e irritabilidad constante. Cuando el paciente ya dejó de estar, en esta parte de poder estar apostando, cuando ya se frenó eso, el paciente siempre va a estar en un constante estado, un constante estado ansioso, irritable, con cambios de humor constantes. También se van a ver estragos físicos, en este caso como es el enrojecimiento, la sudoración, el temblor de manos, el enrojecimiento del cuerpo, porque como les digo, el cuerpo también somatiza el estrés que el paciente vive. A causa del síndrome de abstinencia entra en un estado de estrés y este estrés también se intensifica o se visibiliza físicamente. Episodios depresivos de distinta intensidad y frecuencia. ¿A qué nos referimos con distinta intensidad y frecuencia? Que pueden ser mayores o menores y que pueden ser
una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, o pueden estar de repente estar intensificados por horas en el día. De repente en la mañana está mucho más decaído su ánimo que en la noche, o viceversa. Entonces, los episodios depresivos que él puede tener o que puede presentar, o las caídas de estado de ánimos, o la baja de estado de ánimo que puede presentar, tiene a cambiar de variabilidad en intensidad y en frecuencia. Y también pues los pensamientos e intentos suicidas, que estos sí se van intensificando cuando ya el síndrome de abstinencia entra en rigor en el paciente, y el paciente pues se siente completamente, vamos a decir, desesperado en el momento porque no puede porque en este caso no puede saciar este comportamiento que él quiere, que es ir a apostar, hablando propiamente del juego patológico. Ahora, pasemos a otro tipo de adicción a los videojuegos. En esta parte de la adicción a los videojuegos, básicamente pues provoca que el paciente tenga una necesidad incontrolable de jugar de forma compulsiva juegos electrónicos, videojuegos, que al principio se pueden dar de manera, vamos a decir, natural, o de manera, vamos a decir, que no tenga ningún tipo de peligro. De repente es algo inofensivo, lo vemos desde ese punto, pero cuando ya se torna algo más asiduo, algo más constante, algo que ya demanda, que quita tiempo, que ya se vuelve una prioridad en la vida del individuo, vamos viendo que ya va cambiando de connotación. Ahora, es incapaz de controlar sus ganas y su deseo de poder jugar, le lleva irremediablemente durante un gran número de horas a jugar, estar pendiente de la computadora o del televisor o simplemente del celular, porque también hay videojuegos que se juegan a través del celular. Entonces, cuando ya vemos que hay un cúmulo de horas que ya en este caso el individuo se pasa jugando demasiado tiempo, ya vamos viendo que ya se está tornando en una adicción. Licenciado, veo que queda menos de un minuto, ¿sí? Exacto. Sí, vamos con el segundo enlace, por favor, chicos, ¿no? Segundo enlace.